Como ejemplo de la ley de frontalidad, también vamos a destacar la imagen que vemos, que es la fachada del templo de Ramsés II. Por un lado, son esculturas colosales, son esculturas gigantes que miden alrededor de 20 metros cada una. Y por otro lado, hay que decir que esas 4 esculturas gigantes responden cada una de ellas al faraón, a Ramsés. Si observamos bien el fondo de la fachada, vemos que también se realizaron relieves sobre las paredes. Las esculturas en una posición sedente con los brazos sobre las piernas. Destacamos también a los híbridos, esta mezcla entre seres humanos y animales, y como principales referentes vamos a ejemplificar con la escultura de la gran Esfinge de Giza, una escultura dotada de cabeza de ser humano y cuerpo de león recostado. Como vemos, está situado delante de o junto a las pirámides. En cuanto a las técnicas, se utilizaron tanto esculturas de bulto redondo como de relieve. Esculturas de bajo relieve, alto relieve, y el ejemplo que podemos ver de Akenatón y su esposa Nefertiti, que son huecos relieves. El hueco relieve es un tipo de técnica que va a diferir del alto y del bajo relieve, donde la representación de las figuras se consigue mediante la incisión de sus contornos. El periodo de Akenatón, el faraón que está representado en la imagen, en el hueco relieve de la izquierda, generó algunos cambios en la sociedad egipcia, y por un lado, el culto a las divinidades, que era politeísta, lo convirtió al monoteísmo, donde la única divinidad era el sol. Y también surgieron cambios en las representaciones artísticas. Este periodo va a durar solamente en el reinado del faraón Akenatón, pero se puede destacar, sí, que además de la reforma religiosa y esta revolución artística que va a implantar, se establecieron nuevos parámetros estilísticos que influirían tanto en la representación de las figuras, desprendiéndose de las proporciones tradicionales. Si observamos la imagen que tenemos frente a nosotros, vemos que no son esas figuras rígidas, estáticas, sino que empiezan a tener un mayor movimiento, con vientres abultados, las extremidades largas, delgados, cuellos alargados, y en un vínculo más afectuoso con su familia, ¿sí? Si observamos Akenatón con su esposa Nefertiti, están junto a sus hijos. De la pintura del Antiguo Egipto, vamos a nombrar algunas características generales. En principio vamos a decir que se utilizaron 2 tipos de soportes. Por un lado, el soporte mural, las paredes. Este tipo de pintura era funcional a la arquitectura, o sea que se realizaba sobre las paredes de las construcciones arquitectónicas. El tipo de técnica que se utilizaba era el fresco,
Y el otro soporte que vamos a mencionar es el papiro. El papiro ya hicimos referencia durante la caracterización de la escritura. En cuanto a lo que son las representaciones anatómicas, vamos a decir que eran esquemáticas, respetaban también a la ley de frontalidad, al rebatimiento, y había una idealización en estas representaciones. Por otro lado, vamos a decir que la pintura egipcia es profundamente naturalista. Por ejemplo, observando la imagen que vemos a la izquierda, un producto pura y exclusivamente de la observación, del gran detenimiento que hicieron los egipcios de los animales, también de las plantas, y de los que se puede tener mucho conocimiento a partir de estas pinturas. Por otro lado, se van a utilizar colores convencionales. Ahora, con los siguientes ejemplos vamos a definir estas cuestiones, y va a haber un canon establecido. En esta imagen podemos observar un tipo de pintura mural, una pintura que se realizó sobre las paredes de una tumba. También podemos destacar esta combinación entre figuras y escrituras que tan claramente observamos en los papiros, pero como un rasgo esencial de lo que fue el arte antiguo de Egipto, vamos a hablar de la perspectiva jerárquica. Esa perspectiva jerárquica consiste en distorsionar el tamaño de algunas figuras para destacar determinados aspectos narrativos. Entonces, en una misma representación podemos encontrar personajes que están interactuando en escalas dispares, unos en tamaños más pequeños o hasta minúsculos y otros en tamaños mucho mayores. Este es o fue un tipo de recurso utilizado de carácter artístico y narrativo muy frecuente en el arte egipcio. Con la imagen mural también vamos a hacer referencia a la representación del cuerpo humano que realizaban los artistas egipcios a través de métodos que respetaban a la perfección. Entonces, la cabeza la hacían de perfil porque de esa manera se veía mejor, mientras que los ojos eran puestos de frente. La mitad superior del cuerpo, los hombros y el tórax fueron realizados de frente, pero los brazos y los pies fueron realizados de manera lateral. Por otro lado, el dedo gordo lo perfilaban en un primer plano, por lo que quedaban dos pies izquierdos. De esta manera, los egipcios idealizaban sus representaciones, ¿sí? Seguían de manera estricta estas reglas. Llegando al cierre de este breve recorrido y fugaz por la historia del arte del Antiguo Egipto, vamos a destacar tres características de la pintura mural que observamos en la diapositiva actual. Por un lado, vamos a decir que estamos frente a una pintura al fresco. Vamos a hablar de los colores convencionales y de la manera en que realizaban los dibujos sobre las paredes. En cuanto a lo que es la técnica al fresco, sobre las paredes las recubrían con barro y con paja. Luego a eso se le daba una capa de yeso, y una vez que el yeso estaba seco, se procedía a hacer el dibujo y luego a pintar.
¿De qué manera realizaban estos dibujos? Los artistas egipcios, antes de dibujar, ¿sí?, la obra, lo que hacían eran trazar líneas rectas y horizontales sobre la pared para luego distribuir las figuras a lo largo de esas líneas. En cuanto a los colores, podemos decir que eran colores convencionales. En este sentido, diferenciaban un tipo de tono para las figuras masculinas, que eran de un tono más oscuro, que las representaciones femeninas. Los colores eran planos, no tenían fondo. Lo mismo los fondos, para destacar las figuras, esos fondos eran de color plano, y además acompañaban a las figuras, a las representaciones, con un contorno en negro para resaltar también esa figura. Hasta aquí algunas de las principales características de lo que fue el arte egipcio en la antigüedad, y nos encontraremos en futuras clases desarrollando la historia de otras civilizaciones.